Señor les bendiga, bienvenidos a la materia de Hechos de los Apóstoles en la clase número 12. Este día vamos a estudiar acerca del capítulo 25 y 26 del libro de los Hechos. Después de haber realizado el apóstol Pablo esos viajes misioneros, vamos a ver cómo el seguimiento de esta aprehensión del apóstol Pablo también tuvo influencia en algunos dirigentes, en algunas personas que eran influyentes en Roma. Así que vamos a compartir el capítulo 24, donde se presenta en Cesarea una delegación del Sanedrín para acusar directamente a Pablo. En los capítulos anteriores nos hemos dado cuenta que no hay acusación tal, no hay cargos completos que le pueden imputar al apóstol. Sin embargo, vemos que es esto parte del mover de Dios y del trabajo que Dios estaba realizando en la vida del apóstol. Los versículos del 1 al 5, al 4 nos enseñan: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado, dice textualmente en la escritura, Tértulo, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Vamos a ver el accionar de este abogado llamado Tértulo, cómo de una forma sarcástica empieza a elogiar a Pablo diciéndole que durante mucho tiempo había tenido un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Pero por supuesto, esto solamente parte de la adulación que estaba haciendo, porque posteriormente dice, pero todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Empieza a describir también todos los cargos y la forma, si nosotros pudiéramos esquematizarla, cómo trata Tértulo al apóstol Pablo es, en contraste con el admirable carácter de Félix, presenta Tértulo a Pablo como una plaga, como la persona, la peste en persona que anda contagiando a todo el mundo. Y por supuesto que lo andaba contagiando, pero era ni más ni menos que de la palabra de Dios. Cuando la verdad se proclama de esta manera, siempre va a haber personas que se puedan levantar en su contra, incluso en sus ministerios. Cuando usted quiera buscar más de Dios, siempre va a haber alguien que va a poder acusarle. Y esto, por supuesto, que es un instrumento del enemigo para poder detenerle. También lo presenta como promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y no solamente como eso, sino como el autor intelectual o como cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces el cristianismo no es una secta, el cristianismo es un estilo de vida, pero él lo presenta de esta manera, pues busca el bien de todos y tiende directamente a unir a todos bajo una misma bandera, no bajo el gobierno de Pablo, sino bajo la bandera de Cristo, que es la salvación de todos en cuanto está de su parte. Luego, los versículos 5 dice, hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Vemos aquí la acusación de este Tértulo. Además, dice, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo, como diciéndole, usted puede constatar toda esta información que yo le estoy dando. Aquí, así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Imagínense el enemigo buscando sus aliados y encontrando estos estrategas para confirmar lo que Tértulo había dicho. Luego los versículos 10 dice, entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, para que pudiera defenderse. Y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puedo averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Lo que me acusan, nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Una actitud bastante quieta, bastante pacífica del apóstol Pablo. ¿Qué hubiese sido si a nosotros nos acusan de algo que no hemos cometido? En nuestra naturaleza normal, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Si tenemos a alguien cerca y
muy probablemente le podamos poner mano, ¿verdad? Y poner las manos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, lo que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie. A pesar de todas esas mentiras e injurias que Tértulo profería contra Pablo, él no le interrumpió, sino que esperó a que terminase su discurso para poder tener la oportunidad de poder hablar y cuando el gobernador le dio la señal de poder hablar. En efecto, como el propio Félix puede cerciorarse, nadie puede aducir prueba alguna de las cosas que presentan contra él. No había una prueba concreta de lo que estaban hablando de Pablo. De lo negativo de su defensa, pasa a declarar cuál era en realidad su actuación, tanto desde su conversión como en las actuales circunstancias. Y luego el capítulo 14 dice, pero yo admito, estoy reconociendo que soy seguidor del camino. ¿De cuál camino? Así se le llamaba a todos aquellos que eran seguidores de Jesús, el cual ellos llaman secta. Adoró al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía, como diciéndole, ese es el cargo por los cuales ustedes me han traído a este lugar. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Él estaba haciendo su declaración de fe de lo que él creía, de lo que él profesaba. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificio a Dios, tal como lo encontramos en la Escritura cuando él hizo una recolecta para ayudar a los pobres de Jerusalén. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban ahí y ellos debían estar ahí para presentar cargos si es que tienen algo en mí. Pregúnteles a estos, le decía de una forma desafiante y retadora. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos, como declarando cuál era su punto de vista, cuál era su doctrina, cuál era su punto de fe, por lo cual ellos lo tenían en ese lugar. Después de hacer esa profesión de fe, Pablo da cuenta del caso. En el templo estaba presentando ofrendas, haciendo purificación, como para darle a entender a esta persona ante quien se estaba presentando que los cargos que le imputaban, él tenía también pruebas de descargo, porque no solamente se dedicaba a predicar, sino también a poder apoyar y a realizar actividades sociales que beneficiaran a la población. Luego, el versículo 22 dice, en ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Como diciendo, deben de tener un poquito de paciencia. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran como privilegios y como bendiciones que pudo tener el apóstol Pablo y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, menciona la escritura, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, y mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Le aturdieron esas palabras, le confrontaron. Vete por ahora, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamar porque sentía que de la misma manera como el rey Agripa, que casi sentía que le decía, por poco me persuades, porque estaba Dios obrando a través de Pablo, transmitiéndole ese mensaje. También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandara a llamar muy a menudo y hablara con él. Félix y Drusila eran pecadores endurecidos. Pablo no se detiene ante eso. Pablo también les predica. La forma en que Félix despidió al predicador, vete por ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, como diciéndole, se contentó, se alegró, pero también le inundó de temor, temiendo ante las consecuencias del pecado, pero sin llegar a arrepentirse del pecado mismo. Como diciéndole, ahorita está bien, ya es suficiente, ya lo escuché, pero vete por ahora.
Y el versículo 27 nos menciona que por la historia sabemos que Félix fue destituido de su cargo ante las fuertes acusaciones que los judíos presentaron contra él. Vergonzosa fue su salida como procurador romano. No logró alcanzar la amistad de los judíos, tampoco sacó de Pablo el oro y la plata que codiciaba, pues Pablo no tenía oro ni plata y rechazó también que podía proporcionarle, que era mucho más valioso que la plata y el oro. Luego en el versículo 25 vemos que Festo, que sucedió a Félix como procurador entre los años 55 y 60, aunque no se había establecido la fecha exacta de su llegada a Cesarea, de acuerdo con esa cronología de Lucas, sería el final de más o menos de ese periodo. Según Josefo, Festo era un hombre recto y como funcionario un fiel cumplidor de su deber. Se apegaba a las instrucciones de su función, de su cargo. Murió en Palestina durante el ejercicio de su cargo unos pocos años después de su llegada. Dice el versículo 1 del capítulo 25. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén. Luego, donde los sacerdotes y principales otros líderes se reunieron con él y presentaron sus acusaciones. Le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Esas eran las maquinaciones de este pueblo para que en el momento que él lo trasladara, poder tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar ahí. Este desprecio de los judíos contra Pablo, a pesar de haber pasado estos 2 años de encarcelamiento, no le detuvo para poder maquinar y para poder planear esa muerte en el apóstol Pablo, aunque Félix continuaba tan furioso como el primer día. Por eso cuando llegó Festo a Jerusalén, procuraron aprovechar esa inexperiencia de ese nuevo procurador, presentando enseguida otra vez acusaciones contra Pablo y presentando esa petición. Sin embargo, no les fue concebida. Debido a que el procurador era el responsable de mantener la paz en su provincia, así como la función de los procuradores de derechos humanos que velan por el cumplimiento de los derechos en las personas, en los niños, niñas, adolescentes, en los adultos mayores. De la misma manera, el procurador era el responsable de mantener la paz en esa provincia y ese trataba de mantener la buena voluntad de la gente, incluyendo especialmente a los líderes religiosos de los judíos. Los principales sacerdotes por esto le pidieron un favor que pensaban que no le sería rechazado, pero se dieron cuenta y le pidieron que trajera a Pablo a Jerusalén para ser juzgado otra vez. La petición no dejaba de ser tentadora, no dejaba de ser como para decir se termina este caso y ya no vamos a hablar más de eso. Sin embargo, para un gobernante que estaba por empezar su periodo de servicio, no le fue posible. Los judíos querían asesinarlo. La respuesta de Festo fue manifestando justicia y sabiduría. Es cortés pero firme. Era simplemente una apelación a la ley romana. La causa ya se había llevado al tribunal de Cesarea. Por esa razón, no fue posible que los judíos llevaran a cabo su plan. Luego el versículo 5 nos habla, así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentarle sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y el día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon y le hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos y le dijo de esa manera, no soy culpable de ningún delito contra la ley judía, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. ¿Qué hacemos ante las acusaciones falsas que nos pudiesen levantar? Siempre nosotros buscamos, y hablo personalmente, siempre buscamos la manera de poder defendernos y que se conozca la verdad. Pero hay ocasiones en las cuales también es importante aprender a callar para dejar espacio a que Dios pueda defendernos.
8 días después de que Festo descendió a Cesarea y los portavoces de los judíos estuvieron listos para renovar el juicio contra Pablo, las acusaciones que lanzan contra Pablo no se concretan en ese texto, tal como lo acabamos de leer, pero la defensa de Pablo indica que fue acusado nuevamente de 3 asuntos principales, y estos son, primero, quebrantar la ley religiosa de los judíos. Primeramente, enseñando que no se necesitaba la circuncisión para tener una relación correcta con Dios, de interrumpir la adoración pública en el templo, al asumir que había llevado el templo a un gentil incircunciso, y de sedición, al predicar lealtad a Jesús en vez de a César. Es decir, más o menos las mismas en sustancia que habían sido alegadas en el primer proceso. Estaban repitiendo la acusación. Luego dice que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César has apelado, a César irás. De esta manera fue como Festo tuvo que consultar el consejo, como lo era prudente, aunque tenía poderes él para poder rechazar la apelación de Pablo. Habiendo dado el consejo aviso favorable, Festo dio a Pablo la respuesta siguiente, tal como lo acabamos de leer: a César has apelado, a César irás. Luego en los versículos 13 dice que pasados algunos días, el rey de Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como allí estuvieron, ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante sus acusadores y defenderse de la acusación. Entonces, la visita amistosa que Agripa giró alrededor del recién instalado en la provincia nos enseña que estos visitantes eran Agripa y su hermana mayor, Berenice, ambos hermanos de Drusila. Agripa era bisnieto de aquí de Herodes y del Herodes el Grande, bajo cuyo reinado nació el Señor. Berenice había quedado viuda de su tío Herodes, viviendo con este hermano suyo hasta que volvió a casarse con Polemón, rey de Cilicia, del cual se divorció sin tardar mucho. Esta enredadera era parte de la vida de los gobernantes, de los que estaban también ejecutando y dirigiendo el juicio contra Pablo. Entonces vemos cómo el informe que Festo dio al rey Agripa acerca del preso, como pasaban ahí muchos días, Festo, para procurarle algún entretenimiento, le habló del caso con todo detalle, así como cuando usted se sienta con alguien y a contarle, y que contame los detalles y contame, empezó él a contarle y le empezó a contar los detalles, y Félix lo había dejado ahí preso a los judíos de Jerusalén, le habían pedido que lo condenase. Él se había negado a hacerlo sin escuchar al reo, pero tampoco había dado largas al asunto, es decir, darle continuidad, sino que al día siguiente dice: me senté en el tribunal y mandé a traer al hombre. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, que el Pablo afirmaba estaba vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo: mañana lo oirás. De esta manera fue como el apóstol Pablo también
Y Agripa aquí se interesa por el caso y desea oír a Pablo, puesto que este asunto entiende mucho más que Festo. El interés de Agripa por oír a Pablo era pura curiosidad, no era tanto resolver el problema, sino Félix le había oído en privado, pero Agripa y Festo acuerdan que se le oiga en público. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no deben vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa es digna de muerte he hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su posto. Pareciera ser que también en medio de todo esto se manifiesta la veracidad, la credibilidad de las personas y aquellas personas que estaban en eminencia, en cargos que estaban desempeñando, porque le dice claramente que no puede enviar a alguien sin tener una razón por la cual tenerlo detenido y no informar los cargos que hay en su contra. Esto demuestra la calidad de ser humano, como aquí se manifiesta y como Festo le dice que no hay razón, o sea, no hay forma para poder sostenerlo y mantenerlo detenido. Festo abre la sesión con ese discurso en el que se dirige al rey Agripa y a todos los varones ahí presentes. Presenta luego a Pablo como el hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos le había pedido que lo condenase a muerte, pues no merecía vivir más. Creo que hay ocasiones en las cuales, como Pilato también, que por haber eh, eh, dado espacio a la mayoría, recuerdan ustedes el pasaje en el cual dice, él se lava las manos, pues, pero sin embargo vemos aquí cómo el carácter de este personaje llamado Festo manifiesta que él no tiene por qué retenerle porque no hay un cargo. Presenta a Pablo como el hombre respecto del cual toda la multitud quiere. Sin embargo, él reconoce que no es por lo que la mayoría quiere, sino que para él no hay ningún cargo que puedan imputarle, por lo tanto, no debe estar detenido. Pero el versículo 25 dice, no había hallado Pablo ninguno, nada digno de muerte, porque pues le tenía en prisión y como el preso había apelado a César, había determinado enviarle a Roma. La cosa era que no sabía qué escribirle a Nerón, qué ponerle, cuál era el levantamiento de esa acusación, qué iba a ponerle. Entonces dice, no sabía qué escribirle acerca de la causa, por lo que rogaba a todos que le ayudasen a examinar al reo para tener algo concreto que decir de él, pues le parecía fuera de razón enviar un preso y no indicar los cargos que hubiera en su contra. De esta manera es como finaliza el capítulo 26, en la cual donde Pablo es llevado, donde Agripa, donde él está solicitando ser enviado a Cesarea, ser enviado a Roma para que pueda ejecutarse el juicio ahí donde es. Gracias por haberme acompañado y espero que podamos continuar nuestro estudio en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga.